digamos que cría cerdos, entonces está perdido, ¿no? Es que los cerdos en el lenguaje, ¿a quién le estaba hablando ahí? De los que sabíamos que estaban en la conversación, a los escribas y a los fariseos que tenían por inmundo a los cerdos. Entonces lo que les estaba, esta parábola tiene una especial enseñanza hacia los escribas y a los fariseos diciéndoles, o sea, ustedes quieren beneficiarse de la bendición de Dios, o sea, de la prosperidad de Dios, de todo lo que reciben por causa del Señor, quieren vivir abundantemente, quieren vivir en opulencia, quieren vivir como reyes, pero no quieren tener a Dios en su corazón porque procuraban matarle al Señor. Entonces les está diciendo, ustedes se están beneficiando de todo lo que recibe la obra de Dios, pero ustedes no quieren estar en una relación con Dios. Entonces es interesante ver todo esto porque a nosotros también nos puede pasar lo mismo. ¿Cuántos pastores, cuántos líderes, cuántos hombres de Dios terminaron aferrándose más a las utilidades que puede generar una congregación y entonces quieren vivir de eso con abundancia y con opulencia, pero se están alejando de Dios, ¿no? Entonces, pensamos que solamente le pasa al hijo pródigo, ¿no? También le puede pasar a muchas personas que se han desviado del camino de Dios por eso, ¿sí? Entonces, tenemos que cuidarnos, no en vano. Muchas personas dicen que ser pastor es el mejor negocio que hay, ¿no? Ese es un buen negocio menos en la trina, pues digamos para los que estamos en cierta condición, ¿no? Porque nosotros no estamos buscando, digamos, hacernos millonarios con la iglesia, sino más bien buscamos trabajar y con mucho esfuerzo, usted lo conoce, tratamos de sostener las cosas de Dios. Entonces, y Dios ha sido fiel y nos ha faltado con nada, afortunadamente, ¿no? Hemos visto su mano misericordiosa, pero uno no debe confiarse porque personas que creía yo que estaban muy firmes en ese sentido, hoy en día, digamos que ya tengo en duda si realmente tienen tienen en prioridad la relación con Dios o tienen en prioridad el signo pesos. Eso pues ahí lo dejo en el interrogante. Pero ¿qué nos dice acá el Señor? Que hay ese tipo de personas que ya están en el camino, pero que se alejan del camino, que se apartan del camino porque creen que pueden disfrutar la bendición de Dios sin Dios. Y hay otros que son los que ya conocemos que de pronto la mayoría de los que somos así como mayores llegamos del mundo pateados y arrastrados por el pecado y por el diablo, llegamos a los caminos de Dios, ya teniendo conciencia de que el mundo aporrea y de que el mundo no es tan lindo como aparentemente es. Pero resulta que nosotros también tenemos hijos que nacen dentro del cristianismo y que les inculcamos los valores, principios cristianos y las cosas de Dios pero ellos no han experimentado el mundo. Entonces hay muchos de esos pequeñuelos o esos muchachos, esos jóvenes, esos adolescentes que les pasa también lo del hijo pródigo, ¿no? Entonces son aquellos que no han conocido lo malo, pero quieren experimentarlo. Entonces dice, es que usted es lo que me dice que todos son malos y que todos son malos, pero es porque lo dice usted, porque usted le fue mal, porque usted fracasó, pero eso no es lo que me va a pasar a mí, yo hoy tengo que tomar mis decisiones y yo quiero experimentar y yo quiero no sé qué. Entonces son esos que no les es suficiente que les digan que el mundo es malo y que el mundo no les va a ir bien y que el mundo aporrea y que el mundo no es tan fácil como aparentemente es. Este se fue a vivir perdidamente con la herencia de su papá sin que se hubiera muerto. Ya para eso era como una ofensa ya para su propio padre, porque era como decirle yo quiero es que se muera, ¿sí? O sea, no me interesa usted. Afortunadamente, él recapacitó y volvió en sí. No quisiéramos que los hermanos se tuvieran que apartar, ¿no? Para poder recapacitar, ni quisiéramos que nuestros hijos tuvieran que estrellarse en el mundo para aprender, pero a veces es necesario, ¿no? O sea, creo que pasa y a veces nuestros hijos no aprenden por el consejo que le damos, no aprenden por la enseñanza bíblica que les damos, no aprenden por la orientación que Dios les da, pero terminan aprendiendo a los golpes, necesariamente, lamentablemente y tristemente. Entonces, bueno, eso era lo que queríamos tratar en resumidas cuentas, para que todos y cada uno de nosotros nos examinemos
individualmente, no se trata de examinar las congregaciones, ay, examinemos tal iglesia, examinemos a tal persona, examinémonos nosotros de manera individual, porque pues lo cierto es que Dios está trayendo mucha gente que está en el camino, estaba en el camino perdida o no sabía cuál era el camino y Dios la está trayendo y gloria a Dios por eso. Pero también hay que estar muy atentos a nosotros mismos, que no nos vaya a pasar que estemos perdidos dentro de la casa porque no tenemos nada que hacer o porque estamos atiborrados de tantas cosas que no estamos haciendo realmente la tarea de Dios, o porque nosotros estamos acá mirando a ver qué Dios va a hacer por nosotros, pero pensando en salir a disfrutar de lo que Dios me dé, pero viviendo sin una relación con Dios. Entonces, todo eso es importante que lo tengamos presente para nuestras propias vidas. Así que, bueno, no siendo más, ahora sí, pues me pasé un poquito el tiempo, pero bueno, vamos a mirar acá que me habían hecho una pregunta aquí. Entonces la voy a mirar acá a ver si el tiempo nos da para mirarla aquí. Ay, cerré aquí, Diosito Santo. Un momentico a ver si descanso a mirar acá. Dice, pastor, por favor, no, no, no sé. Creo que habían hecho una pregunta, pero no la tengo acá en el chat. No sé si ya la quitaron de ahí. Ah, ya, sí. Un pastor puede manipular a un pueblo. Sí, claro, claro, eso no es un pastor, sino muchos pastores, eso se puede dar, pero eso se da con la complicidad del pueblo. ¿Y por qué digo yo que sea con la complicidad del pueblo? Porque si el pueblo tuviera más conciencia de doctrina, entonces sería más difícil que eso se pudiera dar. Pero cuando el pueblo le da más valor a la persona que a la doctrina, entonces ahí es más fácil la manipulación. Entonces vemos que hay gente que vende sus casas, hay gente que le entrega todo a la iglesia, hay gente que le dicen que ya mañana viene Jesucristo y entonces dejan todo lo que tienen creyendo a esa palabra, y eso en parte es la astucia y la manipulación de ese pastor, pero también con la complicidad de la ignorancia que tienen las almas al no darle prioridad a la doctrina. Entonces, ¿qué es la prioridad a la doctrina? Pues que si él me dice eso, yo le digo, pero si el Señor Jesucristo ni siquiera le contestó a sus discípulos cuando el día y la hora y la fecha exacta de la venida del Señor, y les dijo, a ustedes no les corresponde saber los tiempos y los sazones, y les cito la escritura, les cito Mateo 24, 3, y les cito allí el libro de los Hechos, capítulo 1, entonces le digo, ¿cómo usted me va a decir que mañana Dios le reveló a usted el día y la hora si eso bíblicamente Dios dice que no se lo da a conocer a nadie, que solamente es una potestad del Padre? Entonces ahí yo ya puedo decir, qué pena, pero públicamente no le puedo aceptar eso. Eso puede implicar que usted le llaman rebelde, endemoniado, satánico, cuestionador, juzgador, carente de fe, bueno, todo lo que le quieran decir. Pero si nosotros entendemos la advertencia de nuestro Señor Jesucristo a esa curiosidad de saber cuándo es el día de la hora, y el Señor dijo, cuidado que nadie los engañe, entonces yo tengo que darle más valor a las palabras de Jesús que a las palabras de la autoridad, así sea el pastor y la persona que sea eminencia, pues lo que sí debo conservar es el respeto, pero no necesariamente tengo que hacer todo lo que me dice, porque si no está por la palabra, pues aunque me lo diga el pastor, pues no lo puedo hacer, porque ese es el problema, ¿no? Y eso se va, verá que todo lo que va a empezar a verse en el mundo, yo por eso les digo a ustedes, les recomiendo, es un consejo personal, lean más la Biblia y dejen de estar escuchando tanto internet y tanto predicado que sale por ahí, porque para estos tiempos sí que va a haber engaño, mucho engaño. Y la gente prefiere que una persona venga y le traiga la última revelación que le dio Dios antes que leer la Biblia. Entonces, como no leen la Biblia, no escudriñan la palabra, entonces eso hace que eso sea más propenso a que haya manipulación de un pastor hacia un pueblo. Cuando a un pastor no le interesa que la gente estudie, se forme, que la gente aprenda doctrina y que tenga estudios bíblicos
y que tenga formación. Ahí es también una forma en la que se va cultivando un camino para poder manipular a las personas, porque entre menos piensen, pues más fácil es dominarlos, ¿no? Entonces por eso, pues pasa eso y a veces el defender la doctrina puede traer problemas, pero bueno, estamos tratando de agradar al Señor por encima de todo. Por eso yo no, o sea, yo soy el primero que me pongo ahí. Eh, yo les digo y les doy esta enseñanza y lo estamos viendo en la clase de bautismo. Juzgar no es pecado, ¿sí? ¿Qué es lo que es pecado? Condenar a las almas es pecado. Eso sí, es un juzgamiento pecaminoso. Pero juzgar la doctrina es una orden de Dios. Y juzgar los hechos de las personas es una orden de Dios. Porque ¿cómo vamos a saber quién es el lobo? ¿Cómo vamos a saber quiénes son los falsos maestros si no podemos juzgar la doctrina o la enseñanza que dan? ¿Cómo vamos a saber quiénes son de Dios y quiénes no lo son si por los frutos los conoceremos si no podemos juzgar los hechos? Entonces yo, pues, me pongo como ejemplo primero. Si alguien tiene algo que le parece que no está bien de la enseñanza y me corrige por la palabra de Dios, pues yo tengo el deber de aceptarlo. ¿Cómo debe hacerlo? Bíblicamente, primero me llama a mí y me lo da a conocer, y si yo lo acepto y bien, pues gloria a Dios porque hemos ganado ambos. Si la persona no lo acepta, debe llamar a dos testigos, preferiblemente personas maduras y espirituales de la congregación, y si la persona no lo acepta y persiste en el error, aunque se le está haciendo ver, pues tiene que hablarlo a toda la congregación. Ese es el paso que hay que tener. Y yo pues me expongo o les doy carta abierta que ustedes conmigo pueden hacer eso, ¿no? Entonces no es que, porque ese es el problema. ¿Cómo le vamos a decir al pastor que está equivocado? Entonces la gente le da miedo y entonces yo también me puedo perder como una moneda. Y entonces todos ven mi error, pero nadie me lo dice. Entonces ahí está el asunto en el que uno se puede perder. Entonces es una responsabilidad compartida de que un pastor se pueda perder del camino extraviado. Compartida en qué sentido, en que si el pueblo no le acolitara tanto las cosas mal, entonces la persona o se endereza o se aparta, ¿sí? Pero hay pastores torcidos con congregación y todo, y la congregación le apoya. Entonces eso es lo que a veces es lo que está mal, ¿no? Y hay que, pues ya había que juzgar cada caso individualmente, pero pues más o menos a grosso modo esa sería la situación. No sé si pude resolverle la pregunta, y lo segundo es si alguien tiene alguna pregunta más que agregar, pues con mucho gusto. O algo que comentar o algo que decir. Hasta yo quería preguntarle algo. Sí, señor. He escuchado de varias personas y me baso pues en una parte de la Biblia. eh, ¿Qué tan cierto es de que la persona que conoce del Señor pueda perder la salvación? Entonces he escuchado pues que pues si se pierde la salvación pues esa persona nunca recibió la salvación. A veces nosotros pienso yo, mi manera de pensar y lo que he notado es que, si estoy equivocado, por favor, corrígeme, que a veces nosotros nos basamos y creemos que simplemente porque hicimos una oración de fe